Hey, ¿qué pasa, chavales? Hoy vamos a hablar de la pérdida de forma física durante el confinamiento, cómo volver a correr después del confinamiento, qué ejercicios podemos haber hecho, qué ejercicios podemos hacer todavía, qué trabajar, qué no trabajar. Todo eso lo vamos a hablar hoy en el vídeo, por eso tenéis que quedar y suscribirte al canal. Y hoy lo vamos a hablar con José Carlos, Joseca, que es un corredor del equipo del Urbel, que es de la Comunidad Valenciana, también está en la selección de la Comunidad Valenciana. Y es un crack. Estudia ciencias de la actividad física del deporte y además está haciendo una especie de máster de experto en trail running en la Universidad a Distancia de Madrid. Entonces, al final sabe mucho sobre este tema, lleva todos los 2 años estudiando sobre esto, este es su último año de carrera, por lo que ya lleva 3 años estudiando sobre esto y nos puede enseñar bastante. Y pues eso, disfruta de la entrevista, que os va a molar mucho. 1, 2, 3, come on! Ahí, vale. Bueno, pues ya estamos aquí con José Carlos, ¿verdad? José Carlos. Eso es. Bueno, Joseca, como queráis. Joseca, de la Comunidad Valenciana, que pertenece también al equipo de trail running del Urbel, y nos va a contar un poco sobre él, sobre lo que estudia, todo eso. Nada, pues eso. Como me imagino que ya me ha presentado un poco Pablo, pero bueno, os digo, soy José Carlos, estoy en el último año de carrera de Ciencias del Deporte, cursando también una especie de máster, un curso de experto universitario en trail running, y también acabando este año el curso de entrenador superior de natación de la Federación Española. Y nada, un poco, pues eso, la curiosidad de siempre buscar ir a más y el diferenciarse y no ser uno más de los que salen de la carrera. Y nada, me comentó Pablo un poco la oportunidad esta de hablar con vosotros sobre la cuarentena, sobre el proceso de salir de la cuarentena, sobre entrenamientos y demás. Y nada, pues allá vamos. Bueno, lo primero, muchas gracias por permitirme hacer la entrevista y todo eso. Gracias a ti, Pablo. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer era... ¿cuánto estado de forma hemos perdido? ¿Cuánto estado de forma hemos perdido según cuánto entrenamiento hayamos hecho? Si hemos hecho solo fuerza, si hemos tenido rodillos, si hemos tenido cinta. ¿Cuánto estado de forma más o menos hemos perdido? Sí, bueno, al final yo, por ejemplo, empecé la cuarentena también súper preocupado por el estado de forma, porque al final es algo pues, que nos cuesta mucho conseguir y al final, pues, como nosotros somos deportistas y nos cuesta lo nuestro pues, conseguirlo, pues también nos preocupa el perder este estado de forma. Pero bueno, al final el estado de forma tampoco nos tiene que preocupar tanto porque, entre comillas, lo vamos a recuperar rápido y competiciones a medio o corto plazo tampoco creo que vayamos a tener. De todas formas, hay estudios bueno, en mi Instagram ya lo comenté hace un tiempo, pero bueno, hay estudios que el entrenador Jason Cobb o Jason Cook, no sé muy bien, pero bueno, pues nos afirmó que en un estudio que el estado de forma depende mucho de cómo hayamos entrenado o trabajado durante la cuarentena. Entonces, dependiendo lo que hayamos perdido lo que hayamos entrenado más o menos en la cuarentena, pues habremos perdido más estado de forma o menos. Es decir, yo, por ejemplo, que he reducido mis entrenamientos aproximadamente a la mitad, pues habré perdido más estado de forma que alguien que haya mantenido, pues por ejemplo, como comentaba Pablo, sesiones de rodillos, sesiones de fuerza. Pero bueno, al final el estado de forma también, pues al principio se pierde de una forma muy acentuada, pero luego se estabiliza bastante. Y el volver a tener el estado de forma que teníamos antes de la cuarentena, pues si lo hemos reducido de un 20 a un 30% el entrenamiento, pues en unas 3 semanas podemos volver a sentirnos bien, a sentirnos competitivos, y si lo hemos reducido, como en mi caso, por ejemplo, porque he preferido pues, mantenerme más de relax, tomármelo como un poco de periodo regenerativo, pues si lo has reducido un 50% o incluso más, pues en un mes, un poquito más de un mes, pues vas a volver a tener sensaciones de eso, de sentirte pues competitivo y pues ahí está.
Claro, sí, depende porque... Claro, tú ahí veo que tienes cinta de correr, ¿no? Eso es, ahí con la cinta de correr pues te defiendes un poquito, pero bueno, al final tampoco puedes meter mucho ritmo. Más que nada pues la utilizo para hacer rodajes suaves, rodajes... Me pongo delante del Netflix y nada, un poco lo que se puede. Sí, yo tengo también cinta y tenemos rodillo para la bici, pero tenemos bici de carretera. Pero bueno, al fin y al cabo es mantener la forma más que seguir entrenando, es más para mantenerte. Sobre todo, también dependiendo las capacidades, hay capacidades que se pierden más, bueno, sí que tienen un periodo en el que se pierde más y en el que se pierde menos. Entonces, la capacidad aeróbica no se pierde de forma tan rápida, pero por ejemplo la anaeróbica sí, pero bueno, eso es un poco ya meterse más en profundidad. Vale, sí. Y, por ejemplo, una pregunta que seguro que muchos pues están preguntando qué hacer, cómo se supone que este sábado vamos a poder volver a salir, no sabemos si por veremos si al final un kilómetro de radio, si al final no sabemos. Pero ¿cuál tú crees que serían las pautas para volver a entrenar? Sí, lo primero yo sería recomendar el salir sin agobios, porque al final las sensaciones que teníamos antes de la cuarentena pues no las vamos a tener el primer día. Entonces yo recomiendo eso, salir sin agobios y también de forma progresiva. Hay que tomárselo como un periodo en el que, como si saliéramos de una lesión. Me refiero, si el primer día sales y te metes el entreno de tu vida porque estás que te subes por las paredes, pues muy posiblemente vas a generar una serie de alteraciones en tu organismo, una serie de agresiones que al final los entrenamientos son agresiones al organismo y hay un periodo de adaptación que hay que seguir. Entonces, si tú sales el primer día y te metes un montón de caña, te subes por las paredes y sales a tope, pues al final tu organismo ha tenido un periodo de degradación porque no estamos entrenando y ese entreno que le vas a meter va a suponer una sobrecarga y un estímulo para el cual tu cuerpo pues no está preparado. Entonces yo recomiendo el salir de forma progresiva, es decir, como si estuviéramos saliendo de una lesión, empezar poquito a poco, ir progresando en las cargas, tanto en volumen como en intensidad y eso. Luego también pues ponerse en las manos de un profesional de ciencia del deporte. Esto parece lógico, pero hay muchas personas que no lo siguen. Yo qué sé, se gastan 100, 200 euros en unas zapatillas y sin embargo pues en algo importante como es que te guíe un profesional de la actividad física pues no se gastan el dinero y al final pues eso también se nota. Sí. ¿Qué más? Pues el seguir trabajando puntos débiles. Yo, por ejemplo, ahora en la cuarentena me he centrado también en trabajar puntos débiles que tenía. Por ejemplo, yo sufría mucho de la fuerza de los músculos del arco plantar, etcétera, músculos, porque al final, pues que cuando estás metiendo caña en los entrenamientos, pues no tienes en cuenta y al final siempre salen teclitas. Entonces, aprovechar también este periodo pues para trabajar puntos débiles. Entonces, cuando salgamos de la cuarentena, correr sí, pero bueno, aprovechar que no tenemos competiciones a medio y corto plazo para seguir trabajando esos puntos débiles que comentaba antes. Y eso, como no vamos a tener competiciones a corto y medio plazo, pues el olvidarse de ser competitivos, el volver a salir a correr por disfrutar, por desinhibirse, pues buscando el pasárselo bien, sí, saliendo a correr, que muchas veces cuando estamos en periodo competitivo, pues se nos olvida. Sí. Y más. Eso nos decía nuestro entrenador hoy. Nosotros tenemos como un grupo de aquí del Puentecillas de Palencia y nos decía nuestro entrenador eso, que al fin y al cabo no tenemos objetivos a corto plazo ni a medio porque claro, a lo mejor la siguiente carrera que haya, no tengo ni idea, la verdad, septiembre a lo mejor no tengo ni idea. Depende del tipo de carrera. Es hablar muy por hablar. Sí, por eso. Entonces, yo es que creo que hasta que no tengamos una vacuna o algo que dé garantías de que no va a haber contagios y demás, va a estar difícil que haya eventos deportivos, porque al final, pues, la creencia que hay...
Sí, es mucha gente junta y que al final es... Claro, y al final exhalando, inhalando muy fuerte, al final pues yo también entiendo que es algo que no se ve bien. Entonces, hasta que no tengamos una vacuna o algo de garantías de que se va a poder celebrar en garantías, pues yo creo que no tendremos eventos deportivos. Pero bueno, al final hay que disfrutar. Y al final el deporte es algo que nos gusta y que con lo que disfrutamos. Y eso. Otra pregunta que te quería hacer era, bueno, has hablado un poco de ello ya, de tu experiencia personal durante el confinamiento, cómo has tratado los entrenamientos, que has dicho que has Sí. reducido como un 50%, y también otro factor que es muy importante, yo creo que es uno también muy diferencial, sobre la alimentación. ¿Cómo has planteado eso? Sí, pues yo empecé la cuarentena bastante agobiado porque yo soy pues bastante activo, salgo a entrenar todos los días prácticamente y al final pues estar encerrado en un piso, una casa o lo que tengáis, pues al final la gente que somos activos y que hacemos mucho deporte, pues al final también nos genera cierta ansiedad. La cinta que veis de correr tampoco la tenía, entonces también pues eso me creaba ansiedad y demás. Pero bueno, luego encontré una cinta por Wallapop, ya más o menos he podido entrenar como he podido y eso. He aprovechado la cuarentena pues para trabajar puntos débiles, como comentaba. He metido sesiones de fuerza con mi propio cuerpo, sesiones pues que antes no le dabas tanta importancia. Bueno, yo estoy especializado en trail y bueno, por ejemplo, propiocepción también he metido mucha, fuerza de core, trabajo con el propio cuerpo, con el propio peso corporal y luego en sesiones de cinta, pues eso, he reducido bastante el entrenamiento, sobre todo he metido volumen a bajas intensidades para intentar mantener un poquito y cuando empecemos a poder salir a correr, pues tener ahí un poco de trabajo de base y poco más en los entrenamientos. El trabajo de intensidad lo meto o subiendo escalones, yo vivo en una finca de pisos, subiendo escalones arriba abajo, que ya hablé con los vecinos y me dejaron, y en cinta, como tampoco corre mucho la cinta, pues eso, meto volumen. Y lo que comentaba Pablo de la alimentación, pues creo que es un punto bastante importante y que al final pues va a marcar la diferencia. Yo lo que he hecho ha sido ajustar mi ingesta pues, calórica con un poco pues, el gasto calórico que yo tengo actualmente. Como tenemos los Garmin o pulseras de actividad o incluso el móvil, pues es algo que al final las calorías es fácil saber cuántas calorías gastas al día. Pero en este periodo, como hemos reducido mucho nuestra actividad del día a día, nuestra actividad de entrenamiento, yo tampoco recomiendo el ingerir mucha menos, me refiero, no crear un déficit calórico, porque ahora como estamos sin hacer mucha actividad, si creamos un déficit calórico, lo que podemos conseguir es que se pierda masa muscular de una forma mucho más rápida. Entonces, más bien, en vez de reducir, yo diría ajustar el gasto calórico a más o menos lo que estás tú gastando y intentar mantenerse, no es un periodo de afinar y eso, poco más. Sí, entiendo. Y bueno, la última pregunta era sobre entrenamientos de calidad y eso, pero como has contado tú, pues esto época es, pues sobre todo si no tienes cinta o rodillo, no te lo puedes permitir o cualquier cosa, mucho trabajo corporal, Claro. que hay un montón de ejercicios que puedes hacer sin material, Sí. puedes encontrar en todos los lados. Y al final yo creo que eso es importante, hacer ejercicios o por mantenerte y puedes... ¿Cuánto Sí, puedes reducir la...? Claro, luego también por salud más que nada, el romper los ciclos de sedentarismo. Yo, por ejemplo, ahora estoy acabando el TFG, como he comentado antes, estaba haciendo el curso de experto universitario y al final es tiempo que estás sentado, es tiempo que estás sin hacer actividad y tu cuerpo al final se adapta al que estés tú sentado. Que se adapte no quiere decir que sea algo bueno. Al final tu cuerpo va a ser más eficiente en posiciones en las que no tiene por qué ser eficiente. Es decir, si tu cuerpo se adapta al estar sentado, cuando tú vayas a estar pues moviéndote y demás, tu cuerpo no va a estar adaptado. Entonces hay que romper los ciclos de sedentarismo, pues levantándote, el cambiar la posición de trabajo, si tienes la oportunidad de trabajar de pie, trabajar sentado, un poco de higiene postural y
eso, moverse, sobre todo moverse y no estar todo el día viendo Netflix y cara a la pantalla. Sí. Nada, un placer también. Seguir a todos a Pablo porque es un crack. Y nada, si queréis seguirme a mí, pues de momento no tengo YouTube, así que me podéis seguir en Instagram, José Catrail. Y nada, recomendaros a todos pues que sigáis haciendo deporte, que pues eso, cuando salgamos a la calle, pues cuando podamos salir a la calle, ojalá y sea el sábado de Pablo, Ojalá. pues poder tomároslo con calma, tomároslo con la actitud de salir a disfrutar y nada, a ver si cuando acabe todo esto pues nos podemos ver y subo para allí Pablo y hacemos algún entreno juntos. La montaña. Bueno, ya habéis visto, este chaval es un crack, le podéis seguir en sus redes sociales. En Instagram se llama José Catrael, que os lo dejo por aquí. Va a estar también en la descripción del vídeo. Sube mucho contenido de calidad. En sus IGTV puedes ver cosas muy técnicas sobre esto que hemos estado hablando. Hizo un IGTV muy interesante con gráficos y todo eso, que lo podéis ver. Todo eso en su cuenta de Instagram. Y como siempre, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Tienes mis redes sociales en la descripción.